Imagina la plaza de San Pedro sumida en silencio, miles de ojos fijos en una sola ventana, esperando un anuncio que está a punto de resonar en todo el planeta. Cuando finalmente se revela, ese nombre rompe siglos de tradición, expectativas y predicciones. Un papa de los Estados Unidos, llamado León XIV. En ese momento, algo imperceptible cambia en el aire. Un escalofrío recorre las espaldas de los estudiosos de las profecías. Un susurro casi inaudible se extiende entre los fieles. Surge una pregunta en la mente de todos aquellos familiarizados con los antiguos escritos de San Malaquías. ¿Es él? ¿Podría el nombre León, asociado con un hombre del corazón del imperio moderno, finalmente cumplir la profecía del último papa? La profecía que mencionaba a Pedro el Romano y el fin de la era de la Iglesia tal como la conocemos. Hoy conocerás esta historia, pero no como apareció en los periódicos ni en los discursos oficiales del Vaticano. Escucharás la narrativa oculta detrás de los nombres, títulos, aplausos y protocolos. La historia de una profecía milenaria, de un trono antiguo y de un nombre que quizás haya surgido para cerrarlos. Durante siglos, muchos se burlaron de la profecía de San Malaquías. Para otros, siempre fue una pista olvidada en el tiempo. Una lista de 112 lemas, atribuidos a papas que ni siquiera habían nacido cuando se registró la profecía. Una secuencia enigmática que comenzó en el siglo XI con el arzobispo irlandés San Malaquías, publicada solo en 1595. Cada lema era un símbolo, una pista, un código, y todos, o casi todos, parecían tener sentido. De mediat lunae para Juan, Pablo I, quien murió después de solo 33 días de pontificado durante la media luna del mes. De labore solis, para Juan Pablo II, nacido y fallecido bajo eclipses solares. Y el lema final, Petros Romanos, Pedro el Romano, un nombre nunca adoptado, que ningún papa se atrevió a llevar. Ninguno, hasta ahora. León XIV no es Pedro. Pero, ¿y si es el símbolo de Pedro? ¿Y si es el sucesor simbólico de Pedro? El Pedro del Nuevo Mundo, León XIV. El nombre lleva peso, historia y un poderoso legado simbólico. El último papa en usar el nombre León fue León XI, hace más de 120 años, un pontífice profundamente ligado a visiones escatológicas y a la batalla espiritual contra el mal. Fue él quien tuvo la famosa visión de Satanás pidiendo un siglo para destruir la Iglesia. León XI escribió oraciones, decretos, advertencias, un papa marcado por alertas. Ahora surge León XIV, un nombre que no solo continúa la línea, sino que la renueva con un profundo significado geopolítico, porque esta vez no viene de Europa, ni de la tradición italiana, francesa o española. Viene de América, el nuevo imperio del mundo, el nuevo centro de poder. León XIV nació en los Estados Unidos, una tierra de paradojas espirituales, de evangelismo expansivo y decadencia moral, de tecnología avanzada y superficialidad, de libertad y dominación. La Iglesia ahora está dirigida por un hombre que lleva el símbolo del león y viene del corazón de una civilización globalizada. Su nombre de bautismo, Robert Francis Prevost. Un hombre de semblante sereno, habla calmada y trayectoria misionera consistente. Detrás de esta calma hay un camino que conecta, paso a paso, con la posibilidad de una misión final. Robert fue misionero en Perú. Vivió entre los pobres, estudió profundamente teología y psicología y siempre demostró una vocación pastoral silenciosa. Posteriormente, ocupó el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, era directamente responsable de la selección y orientación de los nuevos líderes de la Iglesia en todo el mundo.
No era solo un cardenal, era el modelador discreto de la nueva jerarquía católica. Ahora, este hombre asume el nombre de un papa guerrero espiritual, y con él comienza un nuevo capítulo, o quizás el último. Para quienes estudian la escatología cristiana, la elección de un papa norteamericano no es solo un gesto moderno, es una señal. América del Norte ha sido durante décadas un agente activo en la globalización, en el avance de ideologías culturales, en la reconfiguración del poder. De allí surgen los gigantes de la información, la tecnología y la ciencia, y también de la secularización. Cuando la Iglesia elige a un papa norteamericano, está reconociendo, aunque indirectamente, que el centro del mundo ha cambiado, que la Roma moderna está en otro lugar, y aquí surge la pregunta que estremece seminarios y bibliotecas. ¿Y si Pedro el Romano no significara meramente un hombre italiano, sino el papa del nuevo imperio romano? De los nuevos Césares, de las nuevas arenas, de los nuevos dioses. El nombre Pedro puede no aparecer en los registros, pero el nombre León lleva una herencia profética. En la Biblia, el león representa tanto el poder divino como el engaño del adversario. Cristo es el león de la tribu de Judá, pero el enemigo también es descrito como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso, el nombre León 14 no es neutral, despierta profundas memorias espirituales. En este momento, quizás más que nunca, los símbolos importan. Porque el fin de los tiempos, si lo estamos viviendo, no estará marcado solo por eventos visibles, sino por señales silenciosas, nombres elegidos, decisiones simbólicas. La elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV puede no parecer, a primera vista, el cumplimiento de la profecía de San Malaquías. Pero, ¿y si la profecía nunca fue lineal? ¿Y si siempre fue simbólica? ¿Y si el último nombre, Pedro el Romano, representa un retorno a los orígenes? La fidelidad del comienzo, la resistencia final, el liderazgo frente a las tribulaciones. El nombre León XIV, proveniente de un misionero, profesor, obispo y articulador de la nueva generación eclesiástica, puede ser exactamente eso. Un Pedro escondido en el león, un romano nacido en suelo extranjero, un final camuflado de recomienzo. Estamos frente a un nuevo ciclo, pero quizás no sea un ciclo de renovación. Quizás sea un ciclo de cierre, quizás estemos presenciando el primer día del último. Pontificado. Y si piensas que esta idea es absurda, recuerda, todas las profecías parecían absurdas hasta que sucedieron. Antes de ser León XIV, antes de vestir de blanco, antes de subir al balcón y contemplar el mundo desde lo alto de la basílica de San Pedro, él era solo Robert, un chico estadounidense nacido el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, en medio del fervor urbano de una América en transformación. En ese momento, nadie imaginaba que el suelo que algún día generaría una superpotencia, también le daría a la Iglesia Católica un papa. La historia de Robert Francis Prevost nace de un llamado que lo sacó del confort occidental y lo llevó a los márgenes olvidados de la fe global. Robert ingresó en la Orden de San Agustín, una de las congregaciones más antiguas e influyentes de la Iglesia. Y allí se sumergió no solo en los estudios teológicos, sino en el espíritu misionero. Sus superiores pronto se dieron cuenta de que él llevaba algo inusual, no solo inteligencia o disciplina, sino una rara combinación de empatía profunda y firmeza doctrinal. Fue esta combinación la que lo llevó a Perú, una tierra marcada por la pobreza, los conflictos internos y un pueblo sediento de espiritualidad auténtica. Prevost pasó más de una década en las afueras de Lima, viviendo entre los humildes, aprendiendo su lengua, sus costumbres, su dolor.
Allí, entre niños descalzos y ancianos olvidados, comprendió el verdadero significado de apacentar al rebaño en medio de tribulaciones, pero su trayectoria no terminó en los barrios marginales de Perú. De regreso en los Estados Unidos, fue nombrado prior provincial de los agustinos y más tarde superior general de la orden en Roma. En la ciudad de las Siete Colinas siguió discretamente el camino que lo colocaría entre los nombres más influyentes de la Iglesia global. Curiosamente, a diferencia de muchos otros cardenales, Prevost evitaba los reflectores. Rara vez concedía entrevistas. Sus sermones eran profundos pero breves. Su postura siempre era reservada. Aún así, las figuras más importantes lo buscaban, porque él llevaba algo que muchos habían perdido: autoridad espiritual sin arrogancia institucional. En 2023, fue nombrado por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para los obispos. En otras palabras, se convirtió en el hombre responsable de evaluar, nombrar y guiar a los obispos de todo el mundo. Si la Iglesia fuera una orquesta, él era quien seleccionaba a los músicos y a menudo quien afinaba los instrumentos. Esta posición estratégica bajo el liderazgo directo del Papa transformó a Prevost en el arquitecto silencioso de la Iglesia. Pocos lo sabían, pero era él quien moldeaba su futuro. E irónicamente, tal vez él mismo era el nombre oculto en ese futuro. Durante sus años al frente del dicasterio, León XIV, aún como cardenal, tomó decisiones discretas pero profundas. Envió obispos con perfiles pastorales a regiones marcadas por conflictos doctrinales. Fomentó una formación espiritual más rigurosa sin abandonar la compasión. Rechazó nombramientos con sesgos políticos o mediáticos y defendió firmemente la misión evangelizadora por encima de las disputas institucionales. Esta postura le valió un apoyo silencioso de parte de la curia y sospechas de facciones que esperaban un perfil más progresista o más conservador. Prevost no era ni uno ni otro, era un hombre de misión. Tal vez por eso fue elegido. El cónclave que lo eligió fue tenso, según dicen quienes estaban cerca de los pasillos del Vaticano. Los italianos estaban divididos, los africanos formaban un bloque respetado pero aún discreto, y los latinoamericanos habían perdido fuerza tras décadas turbulentas. Los norteamericanos se unieron, no para elegir a un papa político, sino a un pastor, un mediador, alguien que conocía el suelo de la periferia y sabía cómo caminar por el mármol del Vaticano. La elección del nombre León XIV no fue un accidente. Todos sabían que al elegir ese nombre, Robert Francis Prevost estaba invocando el legado de León XIII, uno de los papas más místicos de la historia moderna. Fue León XIII quien tuvo la visión de Satanás pidiendo 100 años para destruir la Iglesia, y quien respondió creando la oración a San Miguel Arcángel, que los fieles aún rezan hoy en momentos de batalla espiritual. Al asumir ese nombre, Prevost parecía decir: la batalla ha llegado al final de su ciclo, o peor aún, está a punto de comenzar de verdad. Y aquí la narrativa cambia de tono y comienza a entrelazarse con la profecía. Aunque el nuevo papa no se llame Pedro, aunque no haya nacido en Roma, el símbolo que lo rodea cumple con todos los elementos centrales del enigma profético. Apacienta al rebaño en medio de tribulaciones, proviene del nuevo imperio global, adopta el nombre del león y se presenta como líder de un rebaño confundido, dividido, perseguido y cansado. La pregunta persistente es: ¿podría Pedro el Romano ser un símbolo del espíritu pastoral final? Un eco del primer Pedro que regresa con otro nombre, pero con la misma misión. Al mirar la historia de la Iglesia,
nos damos cuenta de que los nombres cargan más que tradición, cargan intención profética, y tal vez el nombre León XIV esté diciendo algo que pocos se atreven a escuchar. La era de la batalla espiritual ha llegado a su clímax. Mientras muchos esperaban a un papa mediático, un innovador o alguien alineado con movimientos sociopolíticos, emergió un hombre discreto, pero con el nombre de alguien que vio actuar al diablo y se preparó para combatirlo. Surgió León XIV, el pastor silencioso, el mediador invisible, el nuevo rostro de Pedro, o tal vez el último. Durante siglos, la profecía de San Malaquías fue tratada como una curiosidad de pie de página, algo para excéntricos, relegado más a blogs conspirativos que a seminarios. Pero ahora ha vuelto al centro del escenario, y por una razón simple: el mundo ha cambiado, y con él también la Iglesia. El ascenso de León XIV, un papa con un nombre apocalíptico proveniente de Occidente secularizado, parece haber despertado más que debates doctrinales. Despertó la memoria del fin y la sensación de que tal vez el reloj ya está marcando sus últimos minutos. La profecía describe al último papa como aquel que alimentará al rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y si no estamos viviendo eso ahora, ¿cuándo lo estaremos? Después de eso, dice la profecía, la ciudad de las 7 colinas será destruida, el juez aparecerá y todo terminará, o comenzará de nuevo, pero tal vez el punto crucial no sea él. Eres tú. La profecía se cumple para los vigilantes, para los que tienen las lámparas encendidas, para los que mantienen el aceite de la fe cuando todo el mundo se sumerge en la oscuridad. Tal vez León XIV sea el último, tal vez no. Pero lo que importa es que la historia ha cambiado. La atmósfera espiritual ya no es la misma. El humo blanco salió de la Capilla Sixtina, pero también se eleva sobre el escenario global. Las señales se acumulan, los nombres encajan, los silencios se vuelven ensordecedores. Y la pregunta permanece: ¿estás listo? Si este mensaje habló a tu corazón, no te detengas aquí. Suscríbete al canal Conociendo la Palabra y activa la campanita para sumergirte aún más en los misterios, historias y profecías que moldean nuestra fe.